situación. Estamos en el tiempo en donde tenemos que ser resilientes y también crear liderazgos abajo de esta premisa, ¿verdad? Y empezaré hablando de Epicteto, que nos dice que acusar a los demás de las adversidades es ignorancia y acusarse a uno mismo demuestra un poco de entendimiento. No acusar a nadie es sabiduría. Y esto nos habla acerca de que hay muchas adversidades a nuestro alrededor, pero en realidad somos nosotros mismos quienes debemos trabajarla, ¿verdad? Para empezar este pequeño webinar, vamos a hablar acerca de ciertas definiciones, ¿verdad? Que son necesarias para que entendamos el proceso de cambio y de todo lo que es la transición y cómo el líder tiene que abordar esa situación. Sabemos que un cambio lleva a una transformación, ¿verdad? Modifica la forma de las cosas. Es decir, yo ayer quizás estaba tranquilo en mi ambiente de trabajo y el día de hoy, como sucedió, hay un huracán en donde tengo que ver yo cómo poder cambiar la situación y cómo ayudar a mis colaboradores. La transición en este momento es que un cambio donde los efectos pues no son cruciales, pero de repente, ¿verdad? Es un impacto que no es dramático y quizás hay un clima previsto, ¿verdad? Que digamos, bueno, esto va a suceder, entonces vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces esa es la transición. Pero también hay un impacto de crisis en donde los efectos sí son cruciales y es dramático, ¿verdad? Pero aquí puede ser manejable, como llegó el huracán, pero tengo cosas a mi favor que me pueden ayudar a modificar la situación. Y el caos es cuando es un nivel dramático y que de repente no lo puedo manejar, ¿verdad? Ya aquí es cuando yo digo, bueno, no tengo presupuesto para poder ayudar a mis colaboradores, no sé de dónde voy a sacar esto, entonces empiezo con el caos dentro de lo que es la organización o el momento que está sucediendo, ¿verdad? La transición, dentro de la transición a veces tenemos ciertas incomodidades y muchas veces, ¿verdad? Para el líder esto es un peso grande porque dentro de ese momento es donde realmente se va a ver cómo lidera esa persona, si llega a jalar a la gente o simplemente se abate dentro de la situación. Dentro de la crisis, ¿qué vamos a encontrar? Hay mucha inseguridad, no se conoce el futuro y aquí es donde generalmente aparecen muchos de los líderes, ¿verdad? Dentro de la crisis nos damos cuenta quiénes son líderes en nuestras áreas o en nuestras empresas. Y aquí, dentro del caos, vemos una completa inseguridad y no se piensa en el futuro, solo en sobrevivir. En este caso, sirve el autoliderazgo, ¿verdad? Que la persona diga, bueno, voy a ver cómo manejo la situación. ¿Y qué impacto tienen los líderes durante este tiempo de crisis? Pues lo primero, el líder debe inspirar seguridad, ¿verdad? Motivar, darle esa seguridad a las personas de que las cosas van a funcionar o que van a ser mejor. Debe mantener una visión clara de la situación, ¿verdad? Durante los procesos de crisis. No me sirve a mí como líder ponerme, yo sé que está pasando una situación complicada, pero si yo empiezo con ataques de ansiedad o empiezo a sobrellevar la situación de manera equivocada, voy a llevar al caos a mi equipo de trabajo. La persona que es líder debe tener un impacto de indicar hacia dónde vamos a caminar y debe llevar en un sendero hacia las personas que tiene a cargo. Es decir, es un líder que lo siguen. Ahí nos damos cuenta realmente quiénes son líderes en nuestras áreas de trabajo, ya lo había mencionado, porque hay muchas personas que de repente pueden estar teniendo un puesto de trabajo en donde son personas que se pusieron, ¿verdad?, ahí con un cargo, pero no tienen ni ejercen ese liderazgo. El líder no, el líder tiene que luchar contra esta adversidad y se muestra y hay muchas personas que lo guían. Entonces, bajo esa premisa, yo me voy a dar cuenta cuáles son las personas que yo tengo en mi área que son líderes. Los líderes deben tener un enfoque claro. Es decir, bueno, ya sabemos que dentro de la empresa hay visión, misión y valores.
pero el enfoque en este momento, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo ayudar, cómo puedo mejorar la situación. Y debe rechazar hasta cierto punto el miedo. Es por eso que el líder debe trabajar mucho en sí mismo, ¿verdad? En tener resiliencia, en su propia personalidad, en trabajar mucho el control emocional, en ser una persona con mucha inteligencia emocional. Y esta misma persona debe identificar a su alrededor para poder crear equipos de alta calidad. Los equipos de alto impacto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el líder invierte en sí mismo? Es decir, es un líder que se capacita, es un líder que se educa. De hecho, muchos de los líderes son seres más espirituales, por así decirlo, que el resto de las personas. Por ejemplo, las personas que tienen más autoestudio se dan cuenta de que dentro de la pirámide de Maslow estoy sobrepasando, entonces ya llega a un nivel de carisma diferente. Y muchas veces se nos dice que el conocimiento es poder. Entonces, si yo llego a conocerme a mí mismo, es muy fácil poder trabajar con otras personas, porque así puedo relacionarme y puedo también conocer a esas otras personas. ¿Qué puedo hacer durante la crisis? Bueno, lo primero, ¿verdad? La seguridad en sí mismo. Debo sentir esa seguridad y transmitirla, porque si yo no soy una persona segura, si yo estoy vacilando dentro de este momento o dentro de este punto de crisis, los demás lo van a sentir. Son como las energías, o sea, usted va a sentir esa energía, usted va a sentir que su líder no está seguro de la situación. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, cuando vino la enfermedad de COVID reciente a Honduras, yo conocí un caso similar. Era una doctora de una empresa que estaba ahí representando durante mucho tiempo, pero cuando llegó el impacto, cuando todo el mundo estaba en su mente con aquella catástrofe y aquel impacto de que vamos a morir todos, entonces esta persona empezó a sentir mucho miedo y empezó a decir que no iba a ver a nadie más, que definitivamente no se iba a acercar a nadie, que tenía miedo y se encerró en sí misma. Entonces, en ese caso, siendo una persona, una doctora en este caso, lo que se esperaba de ella, ¿verdad? Era una participación más activa dentro del grupo y buscar la manera de aconsejar a las personas para que de repente no se infectaran con el virus. Sin embargo, ella también entró dentro del caos y lo que hizo fue que si la doctora está así, entonces esta situación está mucho peor de lo que nos imaginamos. Entonces también llevó a esa etapa a los demás acerca de crear más caos. Entonces ahí cero liderazgo, ahí podemos ver también y otro tipo de personas cuando le toca liderar esta situación y dice, bueno, voy a dar lo mejor, yo tengo que ver cómo hago esa creatividad para hacer cosas diferentes y para poder pasar esta situación que de repente ha hecho un impacto negativo dentro de mi grupo o dentro del núcleo que yo tengo que liderar. De hecho, el líder necesita basarse en procesos internos, ¿verdad? Y mantener una visión de todas maneras durante la crisis. Las personas tienden a no pensar en su propio futuro, pero el líder debe ser claro respecto a esto y enseñarle a su gente respecto al futuro. Trabajar en su gente, trabajar así como se trabajan las competencias, también durante una época de crisis, usted puede ayudar a otros a observar acerca de su futuro. De hecho, un líder, como les decía, que aprende, ¿verdad?, a guiar a otros, que también motiva, que facilita, se vuelve un coach, establece diálogos positivos con las personas.
si yo ya conozco a mi equipo de trabajo, entonces es mucho más fácil poder lidiar con esta circunstancia y poder trabajar inseguridades y miedos. Entonces, ¿hacia dónde va el líder en este caso? Hacia trabajar y mejorar su ambiente de trabajo. Y pues aquí vemos lo que es el peligro, ¿verdad? De lo que es la crisis. Vamos a encontrar dentro de la empresa de repente restricciones y menos capacidad competitiva, porque si estamos abordados por un momento de miedo, de temor, de ansiedad, va a haber menos resultados, ¿verdad? Y de repente, pues, los trabajadores van a estar como con la zozobra o más tiempo pensando en la situación que está sucediendo, y esto, pues, vamos a hablar también acerca de que va a haber pérdida de capital, pérdida de bienes, y muchas veces, ¿verdad? El menor resultado, pues, impacta de manera negativa en la empresa. Si no, por decir, no, muchas veces, siempre. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Aumentar el autoestima en todo su equipo de trabajo y en sí mismo. Una planeación estratégica, ¿verdad? Y esto pues muchas veces es creada a partir de la sabiduría y la propia experiencia. Y muchas veces hay personas que me dicen, no tengo la experiencia, pero en esto es muy necesario trabajar con otras personas que quizás sí lo tengan. Puedo ser un líder que puedo actuar, pero quizás no tenga la experiencia. Entonces, en ese momento yo debo hacer, ¿verdad? Creación de equipos de alto rendimiento, que significa agarro a otras personas que sí saben de lo que yo no sé para poder así, ¿verdad? Crear ese equipo. Y autoliderazgo. ¿Qué hace el autoliderazgo? Prepara a la persona a vencer los obstáculos que surgen en el camino. Y entonces, no es que yo necesito que la persona se vuelva codependiente de mí, no es que yo necesito que esa persona esté todo el tiempo, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo le diga, de que yo lo mueva, no. Como líder, yo tengo que trabajar en que esa persona crezca también y empiece a hacer las cosas por sí mismo, porque no todo el tiempo va a estar el líder ahí presente, sino que ya voy viendo un equipo de trabajo que es funcional y que trabaja por sí solo. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es las organizaciones. Hasta aquí no sé si tienen algún comentario o alguna duda, que me la hagan saber. Okay. Creo que no. Ok, una organización se vuelve resiliente cuando posee, ¿verdad?, la capacidad de resistir la incertidumbre, la crisis y ciertas situaciones conflictivas. Bueno, el elemento que diferencia la resistencia de la resiliencia es que en el segundo concepto la organización no solo se limita a capear o saltar esos problemas, sino que transforma la experiencia en algo positivo, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando del tema de COVID, por ejemplo. Nadie estaba preparado para eso. Y ahí ustedes se pudieron dar cuenta, creo, de a quién tienen ustedes como líderes. Entonces, ¿qué sucede en esta circunstancia? Bueno, como yo ya sé, entonces empiezo a crear equipos. Por ejemplo, ahora ya tenemos un equipo de bioseguridad dentro de las empresas, ya tenemos políticas y normas para ciertas circunstancias. Aquí ya estamos transformando, ¿verdad?, esa experiencia. Y de repente la resiliencia es un concepto que ha ganado mucha fuerza con la crisis económica actual. Los cambios muchas veces se ven como una amenaza y generalmente generan estrés. Pero nosotros tenemos que verlos como una oportunidad para mejorar. Porque es muy bonito estar como todo el tiempo en lo mismo, en mi zona de confort, no sé, nada pasa, todo es normal. Y está bien, pero hay un punto donde las cosas tienen que modificarse.
Hay un punto donde las cosas tienen que cambiar y es ahí donde tiene que estar nuestra capacidad de liderar y nuestra capacidad como seres humanos de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Porque la verdad es que nada es permanente. Lo que queda realmente de todo esto es el cambio. Todo es fluctuante, todo va a ir cambiando. Entonces, ¿qué debemos hacer? No solo como líderes, sino como personas. Debemos entender que debemos ser parte de ese cambio y debemos hacer aportes positivos hacia la organización, incluso en nuestra familia, incluso con nuestros amigos, acerca de los cambios. Porque, por ejemplo, y no puede ser una catástrofe, quizás sea un cambio dentro de la organización respecto a los sistemas. Si yo soy un líder que no estoy condicionado para eso, entonces me voy a volver un obstáculo para el crecimiento de la empresa o para el crecimiento del grupo de trabajo en el que estoy. Es por eso que debemos moldear nuestro pensamiento y ser esas personas que aceptan y se adaptan y buscan la manera de mejorar los procesos de cambio. Y aquí vemos las 3 características de las personas y las organizaciones resilientes. Aceptan la realidad, que era lo que les estaba comentando. Es decir, es cierto, no es que vamos a caer en ese falso optimismo, ¿verdad? Sino que vamos a ver la realidad desde otras perspectivas. Y vamos a tener una situación real, pero vamos a aceptar esa situación y vamos a encontrar un sentido, que sería la segunda característica de una persona resiliente. Encontrar el sentido de la situación, de la que está sucediendo. Saber extraer esas lecciones de lo que está sucediendo en este momento. De hecho, muchas de las personas que poseen valores fuertes, son esas personas que también generan un crecimiento dentro de la organización y ayudan a la organización a ser más resiliente, ¿verdad? Porque ya se cuenta con un sistema de valores estables y compartidos. Es decir, me sucedió esto, pues bien, como persona puedo encontrar una lógica a esa situación y decir, esto va a cambiar mi vida, pero ¿qué voy a tomar de esto? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que me viene a enseñar esta situación? ¿Quién voy a ser? ¿La persona que se va a sentar a quejarse de la situación o la persona que se va a levantar? ¿La persona que va a estar llorando todo el tiempo porque las circunstancias no son como ellas quieren? ¿O la que va a ser creativa y va a tratar de buscar otras maneras de hacer las cosas? Y aquí viene nuestra tercera característica de las personas y las organizaciones resilientes. Son capaces de improvisar. Y bueno, aquí también les voy a dar un ejemplo. En ese momento en donde sucedió todo esto, pues había mucha confusión con lo del COVID y la gente se amontonaba y decía, no voy a trabajar. Me voy a contagiar. Si yo salgo a trabajar, me voy a contagiar. Entonces, de repente sale un líder dentro del grupo y empieza a hablar con cada uno de ellos y le dice, bueno, les voy a ofrecer esto, si ustedes vienen a trabajar, les aseguro que están seguros, voy a ver qué hacemos, vamos a darle seguro de vida a todos, seguro médico a todos. Entonces, ¿qué pasa? Buscar alternativas, hacer el máximo con lo que se tiene a mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a mejorar esta situación? ¿Qué posibilidades tengo? Si los demás están viendo confusión, en cambio, el líder B podría ser que dice, wow, se vino toda esta gente, se va a parar, ya no va a funcionar todo, ya esto ya, y se da por completo y dice, ya esto se terminó, bueno, vamos a cerrar la empresa porque la gente no quiere trabajar. Entonces ahí vemos 2 tipos de personas. Las que luchan por las que las cosas salgan adelante y las que simplemente dicen, bueno, aquí ya se terminó todo, bueno, entonces, ¿sabe qué? Dejemos esta situación así. Y aquí es donde se ejerce el liderazgo. En el caso de la organización, por ejemplo, si usted ve que las cosas están cambiando y que tiene que buscar una manera de que todo se acomode a la situación, entonces está ejerciendo un buen liderazgo.
En psicología nosotros vemos que de repente las personas resilientes ya traen algo de genética, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta de que en realidad hay personas que afrontan las cosas de manera diferente y que tienen éxito en las adversidades. Y de hecho, estas personas tienen ventajas competitivas en organizaciones y en su vida personal. Y vamos a hablar de una situación personal. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo, tuve una paciente que fue abusada sexualmente y que si usted habla de esa situación, usted puede decir, wow, o sea, tenía 12 años, salió embarazada, y fue una situación bien crítica. Y entonces, con el tiempo, la niña ya pues como que retomó su vida y todo, y esta persona, digamos que si hay ciertas cosas que suceden, que a uno lo marcan, pero ella se dedicó a poder aconsejar a otras personas acerca de la situación que ella había vivido. Personas que han pasado situaciones similares. Entonces vemos un caso de resiliencia donde acepta su realidad, que es cruel y fea en ese momento, pero entonces encuentra un sentido. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces en este momento digo, bueno, voy a ayudar a otros en mi situación. Y de esta manera improviso y cambio el mapa de la situación. Entonces es muy importante. Y quizás uno puede tener o conocer a otra persona que lejos de hacer esta situación se echa a morir y diga, bueno, me sucedió esto, no, esto ya está mal, ya tengo que morirme, y no la va a hacer cambiar de esa situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona y la otra? La diferencia es la manera de ver las cosas, la manera de aceptar las cosas y de encontrarle un sentido a esta situación. Y ahora mismo, dentro de todas las empresas, el perfil más buscado es el de liderazgo resiliente. Así se le ha llamado, ¿verdad? Es un líder que es nuevo, que supera las adversidades, que proyecta un futuro en conjunto y también ayuda con respuestas y comportamientos de superación y afrontamiento. Este líder construye organizaciones fuertes y equipos comprometidos. Y bueno, aquí le voy a dar ciertos puntos o ciertos tips para que ustedes mismos se analicen y se estudien acerca de si realmente tienen en su personalidad algo de estos rasgos. Lo primero es transformar y perseverar, ¿verdad? Que es una competencia muy importante. La persona en este momento que está dentro de transformar y perseverar en las cosas, pues es una persona de pensamiento conceptual que tiene orientación al logro y así también orientación hacia los procesos. Es una persona con capacidad de adaptarse, con capacidad de influir, con capacidad de tener empatía sobre las otras personas y es una persona con alto grado de autoconfianza. Si yo soy una persona, como les decía en la tercera filmina de la presentación, que tengo un conocimiento grande de mí mismo, que intento capacitarme, conocer, entonces voy a encontrar que puedo estudiarme a mí misma. Entonces, eso me va a ayudar en mi autoestima, en mi autoconfianza, en saber qué cosas puedo hacer para mi crecimiento personal y cómo también yo puedo enfrentar ciertas circunstancias. Otra de las cosas es saber que nosotros somos nuestro cerebro. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, para los que no lo sabían, hay más de 50,000 pensamientos durante el día en nuestra cabeza. Entonces, la consulta o la pregunta que les tengo a todos ustedes en este momento es, ¿qué tipo de pensamientos son los que más perduran en su mente? ¿Qué es lo que yo paso pensando todo el día?
¿Cuáles son estas ideas repetitivas que tengo constantemente en mi cabeza? De hecho, en coaching se nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos creencias y modelos mentales. Es decir, que esas creencias y esos modelos mentales tienen un punto de partida y nos ayudan a tener percepción de la realidad. Y esto hace que nuestra realidad se vea identificada por nuestra forma de pensar. O sea, nosotros tenemos un mapa mental y depende de ese mapa es como vamos a ver las cosas o las circunstancias. La tercera aquí sería una experiencia nunca es un fracaso. Siempre viene a demostrar algo. De hecho, esta es un pensamiento de Thomas Alva Edison, que él siempre decía que si a él le preguntan, ¿verdad? Pero ¿cómo hiciste con los fracasos? Y él decía, no, yo nunca fracasé. Esas fueron las maneras en que yo me di cuenta que no debía hacer las cosas. Y bueno, ustedes saben que él es un claro ejemplo de resiliencia. Él perfeccionó el telégrafo, él inventó aparatos para transmitir, ¿verdad?, las oscilaciones de valores bursátiles. Él fue el que realizó, inventó la máquina de escribir. También él fracasó innumerables veces, ¿verdad? Y ¿qué hubiese pasado si en una de esas veces él dice, ¿saben qué? Ya ni lo voy a intentar. ¿Para qué? Si ya fracasé la primera vez, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, él decía, no, tengo que hacerlo. Hasta que yo lo haga, hasta que yo lo consiga, entonces será. Pero mientras tanto, en estas experiencias o en estos experimentos, me doy cuenta de que hay cosas que ya no debo hacer. Es decir, si yo tengo dos caminos y en el primero me fue mal, entonces yo voy a agarrar el B, tal vez aquí me va bien. O hay cosas que me enseñan a madurar. Por ejemplo, dentro de una relación amorosa, pongámoslo así. Si usted tuvo un fracaso con una persona, eso no significa que va a volver a tener el mismo fracaso, solo tuvo conocimiento acerca de qué cosas no quiere o qué cosas no le gusta para su futura pareja. Entonces, todo es en realidad un experimento, todo es algo que nos aporta y nada se ve como fracaso. De hecho, en PNL nosotros vemos eso también, porque, bueno, yo sé que una certificación y nos enseñan mucho, ¿verdad?, acerca de cómo programar la mente para pensar cosas positivas y también cómo quitar esos pensamientos que son al final una obstrucción. Por ejemplo, el de crear una experiencia como un fracaso y que todo el tiempo diga, bueno, esto es un fracaso y no me va a ir bien a la vida, entonces eso me sirve como un obstáculo, ¿verdad? Y de lejos de ayudarme, más bien entorpece lo que yo realmente necesito hacer. El número 4, el líder debe tener una actitud positiva, ¿verdad? Entonces, esto también depende mucho del estado mental. Depende también de qué tan exitoso me puedo ver, ¿verdad? Le da energía a la persona para seguir su propósito. De hecho, es como esa potencia, ¿verdad? Esa semilla que siembra en otros y que hace que el camino sea más agradable. A nadie, y no me van a decir mentirosa, le gusta estar con personas pesimistas. Personas que siempre ven todo lo negativo de las cosas, personas que dicen que nunca van a ir bien las cosas, es mentira. Uno se acerca a la gente que dice, bueno, qué buena vibra, o que siempre anda alegre, o esta persona me ayuda a ver cosas positivas en este ambiente. Entonces, ser positivo es una cualidad que un líder resiliente debe tener, ¿verdad? Esta persona está dispuesta a ver lo mejor de los demás, esta persona con actitud positiva es persistente, se enfoca en soluciones y de hecho, las personas con actitud positiva son más generosas y más responsables. El número 5 es que de repente debemos evitar el miedo.
y entender que vamos a pasar por momentos de ansiedad y que la ansiedad no es miedo. Y que sí, el miedo es parte de ciertos procesos, pero que también se desaprende. El ser humano generalmente nace con dos miedos, digámoslo así, casi innatos, ¿verdad? El de caerse y el ruido. Y con el tiempo aprendemos a controlarlo, porque lo conocemos, afrontamos estos miedos. Cuando el niño está pequeño, empieza a caminar y se da cuenta que tiene miedo a caerse, pero se cae y se da cuenta que nada pasa, tiene que levantarse y seguir. Y lo intenta, entonces ya perdió ese miedo. Entonces es lo que sucede con nuestros miedos interiores. Muchas veces, cuando estamos dentro de una organización, tenemos miedo a expresar nuestras ideas o miedo a, ¿y si lo digo? ¿Y si lo hago y no funciona? Y quizás estamos de hecho perdiendo personas que tienen grandes ideas porque no han sabido manejar o contrarrestar ese miedo. Entonces, en este momento yo les digo a todos que si en algún punto de su vida han estado bajo esta circunstancia, aprendan a confrontar esta situación. Ya no sean esos niños que tienen miedo a caerse, sino que a confrontar esa situación, a decir, bueno, nada pasa. Como lo hablábamos anteriormente, el fracaso también es parte del éxito. Los errores, como así lo llamamos, son parte de un crecimiento. Y en el número 7 tenemos la autoconfianza, que muchas veces vemos líderes que son personas egocéntricas y no tienen confianza en sí mismos. Pero los líderes resilientes tienen confianza en sí mismos, no necesitan elevar su ego. Y esta es una de las capacidades, ¿verdad?, que se espera muchísimo de un líder. Esta persona no tiene miedo a mostrar lo que es, no se siente culpable, ¿verdad?, por mostrar lo que realmente es, y debe hacer un balance de los aspectos más positivos y aquellos que debería mejorar. Es decir, yo me doy cuenta de que también tengo mis defectos, pero como líder que soy, entonces yo los acepto. No hago nada con tapar los defectos que tengo, porque eso ya caemos en un ciclo de egocentrismo. Así, yo soy perfecto, yo soy el jefe aquí, a mí no me vengas a decir cosas porque vos no sabes nada. Mentira. Realmente cuando una persona tiene su base de confianza, sabe aceptar y sabe incluso aceptar los feedback de las personas que están a su alrededor. Entonces esto le va a ayudar muchísimo, no solo a empoderarse, sino también a que las demás vean, ¿verdad?, de que es una persona sincera en quien se puede confiar. Y tenemos el punto número 8, el poder de la imaginación. De hecho, ahora mismo se está hablando muchísimo, ¿verdad?, acerca de las personas creativas que tienen mucha imaginación, ¿verdad? Algunos jefes que son mediocres utilizan esa estrategia de dirigir y decir, cuando llega alguien con ideas creativas, dicen, no, eso no se debe hacer. Y dicen, no, las cosas siempre fueron de esta manera. Las cosas no van a cambiar porque todo el tiempo fueron así. Y de hecho no dan la oportunidad de hacer un cambio. Y ahora sabemos que las personas tienen que también ser un poco, modificarse, ¿verdad? Ser un poco más abiertas al respecto. De hecho, la resiliencia permite al líder construir en las adversidades y sobrevivir en estos momentos una capacidad, ¿verdad?, y garantía para la supervivencia en los negocios. Y con esto hablamos de una creatividad acerca de qué puedo hacer, cómo puedo modificar, cómo puedo cambiar las cosas. O si ya no me funciona de esa manera, entonces veamos cómo trabajamos esta situación. Pero si de repente uno se encuentra con un líder que usted le da ideas y que ni por aquí ni por allá, entonces es un poco frustrante. Por eso es que debemos ser un ejemplo de eso, de aceptar las ideas de las personas que tenemos a cargo. Y bueno, ¿qué herramientas podemos tener? La cultura, ¿verdad?
Y aquí vamos a hablar acerca de un clima emocionalmente bueno para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Un clima positivo, donde se fomente el reconocimiento, los logros y las habilidades de las personas que están a nuestro cargo, y así con los demás colaboradores. Si nosotros tenemos una cultura en donde trabajamos el bienestar y el desarrollo de las personas, les aseguro que esas personas no se van a querer ir de la empresa. Y en esta cultura debemos manejar una conexión entre la misión y los valores, ¿verdad? Es decir, cuál es mi misión, cuáles son su visión de la empresa, cuáles son los valores y cómo podemos nosotros trabajar en bajo estos conceptos un clima positivo para los colaboradores que tenemos. Ahora, gestión de personas. El líder en este caso debe apoyar a sus colaboradores y fomentar la transparencia. ¿Qué pasa cuando yo contrato a una persona y le digo que va a tener esto, esto y esto? Pero luego, cuando ya llega a la realidad, se da cuenta de que las cosas no son así. No va a haber transparencia y se va a sentir inestable. Entonces, esto es una falta de información que lo que va a hacer es una rotación de personal en mi empresa que no me conviene, porque a la larga eso genera mucho más gasto, ¿verdad? Entonces, desde aquí, desde la gestión de personas que comienza, desde que contratamos a alguien, desde ahí debemos ser claros y honestos y transparentes en todos los procesos, ¿verdad? Y asimismo, debemos ser también capaces de delegar a nuestros equipos de trabajo la confianza suficiente para tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo tener un equipo de 14 personas, pero quizás desconfío de ellas y entonces yo me lleno de trabajo y las personas siento que no son autosuficientes y no confío en ellas y nunca voy a dejar que crezcan ni que conozcan acerca de cómo hacer las tareas. Entonces esto lejos de volverse algo positivo se contrarresta y se vuelve algo negativo, ¿verdad? Entonces, para eso necesito yo reconocer el esfuerzo realizado, tratar de ayudar a las personas en su desarrollo, en las competencias, tratar de integrarlos de una manera transparente a la empresa y que en este caso los resultados se vuelvan globales. Es decir, o sea, como ya hablamos, todo el proceso debe ser transparente, desde que el colaborador ingresa a la empresa hasta cuando ya está dentro, todo debe ser transparente para que fomente ese clima de confianza. Y aquí también hablamos acerca de los procesos de trabajo, ¿verdad? La organización debe ser capaz de absorber cambios y rupturas, tanto internos como externos, sin que se vea afectada la continuidad de los procesos críticos. Es decir, debemos ser flexibles, debemos tener procesos adaptables y que permitan estos procesos implicar a las personas, ¿verdad?, dentro de la organización. ¿En qué podemos incidir nosotros? También, ¿verdad?, es bueno concentrarse en estos procesos, ¿verdad?, y no obsesionarse tanto con el resultado, porque vamos a también tener un equipo que puede diferir en tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que el líder, como lo hablamos en las primeras filminas, se conozca a sí mismo para que también pueda conocer a sus colaboradores. Y dentro de las otras herramientas para que la organización sea una organización resiliente, que aquí ya pasamos al tema de la organización, vamos a hablar acerca de lo que es la formación y el desarrollo, ¿verdad? La organización debe facilitar oportunidades de desarrollo a las personas. ¿Qué pasa si yo contrato a una persona pero nunca le doy una capacitación, nunca velo por su desarrollo? Esa persona no va a tener una motivación. De hecho, la formación y el desarrollo se vuelve parte de esa motivación para mejorar las competencias de todos los colaboradores de la empresa. Y así también creamos lo que es un aprendizaje colaborativo o informal, ¿verdad? En tiempos de crisis es muy eficaz, ¿verdad? Sobre todo contar con recursos externos de apoyo emocional. Aquí vamos a crear, por ejemplo, líneas de apoyo de diferentes áreas. Entonces, si yo me siento bien con todo, con lo que está a mi alrededor, va a ser más fácil sobrevivir ciertas crisis.
diseñar sistemas resilientes. Un mecanismo adecuado para desarrollar resiliencia es adoptar un enfoque sistemático. Es decir, que configurar, ¿verdad?, unidades e intercambiar información de forma regular. Es decir, ¿qué voy a hacer yo bajo esas circunstancias? Bueno, siempre voy a mantener esta comunicación con mis colaboradores, ¿verdad? Porque eso va a garantizar que las personas digan, ah, me están diciendo lo que está sucediendo, no me están ocultando información. Y aquí vamos a trabajar con los roles virtuales, es decir, los mensajes a través de los correos, no sé si tienen algún tipo de informes y todo eso, en donde la persona se dé cuenta de lo que está sucediendo y cómo lo está manejando, ¿verdad? En este caso, no sé si recursos humanos o los líderes que están dentro de las áreas, porque eso me va a ayudar mucho, ¿verdad? En esas circunstancias, porque se va a estar viendo esa red social que aumenta la comunicación dentro de mis colaboradores. Entonces, aquí vamos a utilizar mucho, ¿verdad?, lo que es la creación de redes sociales y utilizar herramientas que de repente me ayuden a mí a trabajar ese clima laboral. Como ahorita, lo de, voy a seguir hablando de COVID, bueno, ¿qué circunstancias o qué situaciones van a cambiar dentro de la empresa? Bueno, ya los colaboradores tienen que ingresar, y estas son las medidas para ingresar por medio de la red social, o se les está diciendo, bueno, a todos los colaboradores se les está haciendo las pruebas y se está aminorando y se está trabajando lo que es el sentir seguridad, ¿verdad? Es decir, o se le dice a la persona que de repente, ¿verdad?, siente ese miedo, siente eso de, no sé, no quiero ir a trabajar, que no, hay muchos líderes que se acercan a ellos y hablan con ellos. Ustedes van a ver la mejor herramienta para poder diseñar, ¿verdad?, ese sistema, ya sea de manera informal o ya sea por medio de una red social. Y voy a ver el chat porque veo que tengo preguntas. Okay. Bueno, y aquí vamos a hablar acerca de los roles, ¿verdad? ¿Cuáles son los roles que tienen las personas como líderes en tiempos de crisis? Bueno, solo quedan 10 minutos, así que estoy tratando de abarcar todo. Es un tema bastante amplio, muy bonito, que me gusta bastante, la verdad. Pero el tiempo ya se está terminando. Los roles del liderazgo. Bueno, la persona como oyente. Este líder tiene que ser una persona que comprende y que trata de entender las inquietudes de sus trabajadores. Porque ¿qué sucede cuando una de estas personas, o quizás el grupo, y de repente, vamos a ver aquí, puede ser una persona muy influyente dentro del grupo, que sienta mucho miedo y que sienta que no lo están acompañando? Y llega donde el líder y el líder no le hace caso. Entonces esta persona se va a donde su grupo y empieza a influir de manera negativa y dice, no, aquí no están haciendo nada. Aquí él no me escucha, aquí, o sea, la verdad que no escucha más. Entonces se le va a crear un problema. Entonces es asegurarse de que las personas que están a su alrededor se sientan escuchados, asegurarse de que mi equipo se siente escuchado, asegurarse de que esté cumpliendo ese papel, ese rol de un líder oyente. Y aquí también entra el rol del educador, ¿verdad?, que es crear un contexto para comprender los cambios. Y aquí es donde viene compartir información, fomentar un entorno de comunicación y animar a que esta información sea compartida. O sea, yo les estoy diciendo, bueno, esto es lo que puede suceder, este es el cambio, y ante este cambio esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo comparto esa información y esa persona se va a sentir mucho mejor, mucho más estable. Porque no es lo mismo de que yo esté con un problema, pero que nadie ni me escuche, ni me diga cómo lo van a resolver. Entonces, en este caso, el líder debe tener esos pequeños tiempos para hacer estas cosas.
porque aunque a veces parezca insignificante y nos vemos como rodeadas de tantas situaciones que decimos, no hay tiempo para escuchar a nadie, es importante pararse un poco y acordarnos que como líderes tenemos que ser ejemplo y tenemos personas a nuestro cargo. Y asimismo tenemos el rol del animador, ¿verdad? La persona que tiene que motivar a otros, animarlos, y esto hace que creen un compromiso. Si yo realmente puedo trabajar la motivación de las personas que están a mi alrededor, voy a crear un equipo comprometido. Pero esto tiene mucho más base, ¿verdad? O sea, tengo que realmente estudiar y ver qué le motiva a cada una de las personas que están a mi alrededor para crear un cambio en la organización, ¿verdad? ¿De qué manera puedo animar? Porque, por ejemplo, puede ser que tenga diferentes tipos de edades dentro de mi grupo y así puedo hacer un análisis. Porque acordémonos que hay como diferentes etapas también en las personas en donde sus necesidades son diferentes y en donde yo tengo que entenderlo. Porque no me sirve para nada estar criticando así, porque yo soy de cierta edad, el otro es de cierta edad, entonces empiezo a criticar porque es así, o sea, así, voy a crear un mal clima dentro del área. Y también este líder debe ser un coach y asegurarse de que los empleados avancen, ¿verdad?, hacia el objetivo definido. Pero para eso yo necesito tener un objetivo definido. También debo motivar el desarrollo de la resiliencia personal y fomentar un entorno de aprendizaje. El aprendizaje en todas las empresas es lo que nos va a permitir hacer el cambio. Y ¿cómo funciona el coach? Pues el coach funciona en base a, no es que le voy a decir qué hacer, sino es que le voy a dar herramientas para que la persona pueda trabajar desde esa perspectiva. Y así, de esa manera, lo llevo hacia ese objetivo planteado. Y bueno, aquí pues tenemos, ¿verdad?, lo que es construir resiliencia en el ambiente. Ya de manera condensada, es brindar oportunidades de participación significativa, enriquecer los vínculos, y aquí pues vamos a tener diferentes maneras de hacerlo. Ya puede ser incluso, ahora estamos en pandemia, pero hay diferentes modos de enriquecer vínculos dentro de las áreas. Pueden ser espacios para que ellos puedan hablar, o fijar también los límites claros y firmes. De eso hablábamos, de que desde el inicio la persona sepa, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son su perfil de puesto, qué es lo que realmente tiene que hacer en ese puesto de trabajo, y no solo nos vamos a basar en las competencias, sino también en el desarrollo personal, y aquí se le enseña habilidad para la vida a este colaborador, ¿verdad? Y es muy importante, y que ahora se utiliza bastante, es el brindar afecto y apoyo. Porque si usted tiene, por ejemplo, un equipo de trabajo que todos sufren lo mismo, que todos se sienten identificados, que todos, si uno pasa una cosa, el otro le ayuda en otra, entonces eso me va a ayudar a construir un equipo fuerte y establecer y transmitir expectativas elevadas. Es decir, yo establezco metas, esto es lo que yo quiero, esto es lo que queremos lograr como equipo, comprometo a mi equipo, y de esa manera pues todos apoyamos para lograr lo que se ha propuesto. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Vamos a ver. ¿Qué les ha parecido el temario? A ver si puedo abrir esto. Bueno, ha sido una presentación bastante estupenda, Karina. Ha sido muy entretenida, la verdad, muy clara, con una información bastante interesante, muy competente a lo que estamos viviendo en la actualidad. No creo que vas a poner un video, entonces te dejo que continúes. No.
Vamos a ver si se escucha, me avisan, por favor. Y no se escucha el audio, Karina. ¿Tienen audio? No, no se escucha el audio. Resiliencia emocional, la resiliencia física y la resiliencia sobre liderazgo en tiempos de crisis. He escogido un atributo clave de los líderes y me refiero a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. Todos los líderes tienen que aprender a desarrollar su resiliencia, porque todos tarde o temprano vamos a estar enfrentados a la adversidad. Y solamente quienes tengan la capacidad de reponerse de esos golpes, de levantarse después de esas caídas, pues van a poder lograr resultados importantes. Hay 4 tipos de resiliencias. La resiliencia psicológica, la resiliencia emocional, la resiliencia física y la resiliencia comunitaria. La psicológica, lo dice la palabra, es el estado de nuestra mente, qué tan preparada, qué tan fuerte está nuestra mente para poder superar esa adversidad cuando se presente, independientemente del grado de magnitud de esa adversidad y de su duración. El otro tipo de resiliencia es la resiliencia emocional, nuestras emociones. ¿Qué son esas emociones? Miedos, angustias, ansiedades, el estrés, todo ese cúmulo de emociones que afectan nuestro bienestar y nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Cómo está ese cúmulo de emociones afectando nuestra vida? Siguiente clase de resiliencia habla del cuerpo. Tenemos que tener la capacidad de superar la adversidad físicamente, una buena condición de nuestro corazón, pulmones, músculos, todo lo que compone nuestra presencia física. Un cuerpo débil, un cuerpo que no resista esa adversidad, por supuesto, va a tener muchas dificultades. Por más fortaleza que tenga en lo psicológico y en lo emocional, si el cuerpo no es fuerte, no es resiliente, vamos a sufrir, vamos a demorar y a buscar la solución de los problemas. Y por último, la resiliencia comunitaria. Si no practicamos la solidaridad, sobre todo con aquellos que más sufren, pues no vamos a poder superar esta crisis. Este no es un reto individual, este es un reto colectivo. Todos dependemos de todos. Si algo ha quedado claro con esta crisis es que la gente que actúa de manera egoísta, aislada de los demás, no tiene futuro. El liderazgo individual es importante, es esencial, nadie lo niega, nadie lo quiere suplantar ni disminuir, pero si no tenemos en adición a ese liderazgo individual, liderazgo colectivo, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a resolver estos enormes desafíos que tenemos por delante. Bueno, sabemos, ¿verdad?, de que tenemos enormes desafíos, ¿verdad? Más en este momento que estamos viviendo esta crisis. Veo aquí una pregunta que
me dicen frente a la fuerte cantidad de renuncias y salidas de las empresas por salida al extranjero, ¿cuáles serían las herramientas que podríamos ejercer como recursos humanos para retener a nuestro talento? Pues bien, ya habíamos hablado de lo que son la resiliencia en lo que es la empresa y como líder, ¿verdad? En este caso, los líderes realmente debemos mostrar, ¿verdad? Esa capacidad de retener al personal, fomentar la comunicación entre todo el equipo y un buen clima laboral. Habría que evaluar cómo están tomando todos los líderes en este momento, cómo está haciendo su comportamiento con todos los equipos, ¿verdad? Si son diferentes áreas, entonces hay que tener un buen manejo de eso y sobre todo recordar que muchas veces quien me retiene a la gente son esos líderes, más y en estos momentos, pues, que ha sucedido muchas cosas, los planes de carrera o lo que incentiva al empleado a veces monetariamente, en estos momentos quizás va a ser un poco difícil crear planes de carrera diferentes o incentivos o salarios diferentes. Entonces, creo que lo más lógico es buscar alternativas con los líderes que están en diferentes empresas y así ver la manera de cómo ellos están trabajando, ¿verdad? Cómo están haciendo esa formación con su grupo. Y acuérdense que lo del networking, ¿verdad? Trabajar y formar habilidades en las personas deseadas, ¿verdad? Sobre todo en los líderes que ahorita son los que mayor impacto tienen. Y bueno, ¿qué consejo nos puede brindar para ayudar a nuestros gerentes a desarrollar los roles de liderazgo? Bueno, en este caso, yo le aconsejaría que levantaran un programa de desarrollo de liderazgo en base a competencias. Usted una vez que mapea las habilidades de todos los gerentes, ahí se va a dar cuenta de cuáles son las fortalezas y cuáles son, de repente, llamemos las debilidades, ¿verdad? Pero son como las oportunidades de mejora que van a tener. Entonces, bajo esa premisa, usted puede trabajarlo. Es decir, bueno, tengo a un gerente que es muy bueno en donde mando, pero es muy malo en empatía con los empleados. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta persona? Bueno, voy a contratar un coach para que esta persona pueda trabajar esa parte de sí misma. Y así le doy un tiempo para que pueda mejorar esa oportunidad y ver si cambia y ver cómo va mejorando. Es un ejemplo, ¿verdad? Por decir cualquier cosa, pero en realidad sí necesita tener un mapeo de cuáles son las competencias que tienen sus gerentes y cuáles son las que deben trabajar. Sí, muchas veces pasa eso de que, aquí hay otra pregunta, que al jefe le cuesta un poco el trato personal. Bueno, muchas veces sucede eso. Realmente en nuestra sociedad y a veces también por cultura es bien difícil, ¿verdad? Que la gente sea un poco más accesible, ya que se nos ha inculcado, y de hecho tiene que ver con un tema de generaciones, que las personas pues tienen que ser más duras, menos frágiles, y ya ahora bajo este nuevo liderazgo eh, bueno, ya es un cambio de generación, ya hablamos de que los líderes realmente deben ser personas como más prácticas y de tener más apertura, porque estamos bajo una generación que nos obliga a ser más un coach o una persona que está al lado de su subalterno, ¿verdad? Entonces, en este caso, si esa persona, ese jefe, de repente tiene la apertura para que se le pueda decir que debe mejorar en el trato personal, claro, contacto, eso le ayudaría mucho, porque muchas veces estas personas, como ya tienen ese tipo de ideología de que sí debe ser el líder, entonces no se dan cuenta de que tienen esa barrera y quizá si alguien se lo dice o varias personas se lo dicen, puede entender de que necesita un cambio. Bueno. Y bueno, ya me han pasado 3 minutos. Les agradezco a todos el tiempo que tuvieron para escucharme. Bueno,
Muchísimas gracias, Karina, por esta presentación tan magnífica que has tenido el día de hoy, ¿no? Te lo agradecemos mucho. Antes de cerrar este webinar, pues quiero hacer quiero recalcar unos puntos que tú has mencionado, que son bien importantes, que me llamaron mucho la atención personalmente, ¿no? Y es que tú nos comentabas que como líderes nosotros debemos de poder tener esa capacidad de encontrar nuevos líderes dentro de la empresa, ¿no? Y también esa capacidad de formar nuevos líderes. Entonces, el liderazgo es muy importante hoy en día en las organizaciones y de hecho, pues, si ustedes hoy en día quieren que su empresa sea certificada bajo las normas ISO, pues les van a exigir que ustedes tengan líderes en la empresa. Y ojo, les exigen líderes, no les están exigiendo que ustedes tengan jefes, les están exigiendo líderes. Y esa es una tarea que nosotros como líderes debemos de realizar, formar y educar a los nuevos líderes de la compañía. Es una tarea muy importante que nosotros tenemos, que parece sencilla, pero que es de suma importancia para el continuamiento de la empresa, ¿no? También nos mencionaba de que como líderes siempre debemos de tener pues la vista en el horizonte, en el norte, ¿no? De que no debemos de estar poniendo tantas excusas, sino de que siempre buscar las soluciones, ¿no? Eso es algo muy importante porque principalmente este año pues hemos visto que las empresas teníamos ya como que algo organizado, teníamos un presupuesto, teníamos una guía, ¿no? Y se nos viene la pandemia y nos cambió la ruta, ¿no? Entonces como líderes pues tenemos que buscar una nueva ruta para poder cruzar esa crisis. Entonces, fijo, ¿no? Entonces debemos de tener como líderes. Y también nos mencionabas que el líder hoy en día pues debe de saber y debe de pensar, debe de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Es aquí donde ya nosotros venimos y cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestros hábitos. Ya cuando somos líderes cambiamos todas estas cosas, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que nos vayamos formando como líderes, ¿no? Y lo importante también que el líder debe pues, ser un poco perseverante, ¿no? Ante las crisis debe ser perseverante y no darse por vencido, ¿no? Siempre seguir adelante. Es aquí también donde mencionaba que hay que buscar soluciones, que si algo no funciona, busquemos otra, probemos con otra, hagamos la prueba de, o como me mencionaba hace ya tiempos un colega, un vendedor, mira, si yo tengo el plan A, yo tengo el plan B, yo tengo el plan C, y si no me funciona el C, pues tengo todo el abecedario todavía, y si no me funciona, pues le meto los números ahí, me dijo. Entonces, es aquí donde debemos de ser perseverantes como líderes, ¿no? Y pues también un punto bien interesante que mencionabas, que me gustó, es que debemos de tener el poder de la imaginación, ¿no? Que eso es algo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Poder imaginarnos nosotros como líderes creo que es algo muy importante y el líder debe ser capaz de poder imaginar todo el proceso que va a llevar tal vez un proyecto que le toque liderar, ¿no? De hecho, en muchas conferencias siempre se menciona de que uno debe de tener esa capacidad de poderse visualizar cómo va a comenzar algo, cómo lo va a trabajar, cómo lo va a concluir, ¿no? Debe imaginarse todo eso porque es algo que genera un gran poder para poder continuar los proyectos. Algo que muy importante que mencionaste, ¿no? Creo que nos hemos robado ya varios minutos, pero igual antes de finalizar quiero invitarlos a que también nos acompañen el próximo miércoles. También continuaremos con el segundo webinar de este coloquio. En esta ocasión nos acompañará desde Chile Víctor Villalobos y él nos va a estar hablando sobre los nuevos cambios y las nuevas tendencias que se están dando en lo que es la gestión del talento humano. Sabemos que pues a raíz de lo que fue la pandemia, muchas cosas han cambiado y hay muchas cosas que no van a volver a ser las mismas, ¿no? Hay otras cosas que se están manejando de maneras diferentes hoy en día y pues es importante que nosotros conozcamos y cómo vamos a solucionar, cómo vamos a manejar estas nuevas tendencias, ¿no? También los invito el día de mañana nosotros tendremos un webinar contable. Así que yo sé que la mayoría de los que están aquí el día de hoy que nos están viendo son del área de recursos humanos, así que les hago la invitación para que puedan hacer la invitación a sus colegas contadores, a sus colegas de la parte de auditoría para que puedan asistir a este webinar del día de mañana que va a estar muy bueno. Nos va a acompañar Gustavo Rodas para hablarnos un poco sobre cómo
podemos manejar lo que son las estimaciones contables frente a lo que es la crisis que se vino por el COVID. Va a estar muy bueno, inviten a sus colegas, ya les vamos a compartir el link antes de finalizar, ¿no? Y antes de terminar, no sé si Karina nos puede comentar por qué medio la podemos encontrar, por si alguno de ustedes en su empresa quiere o necesita alguna asesoría de un coach, pues Karina también le hace a eso, ahí como les mencionaba, entonces ahí Karina nos puede comentar por dónde la podemos buscar, cómo la podemos contactar, por si ustedes quieren, o si ustedes quieren llevar una charla de líder a su empresa, pues ahí está Karina, la pueden buscar. Entonces creo que ya nos compartió por ahí. Y agradecerles nuevamente a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Karina, si tienes algunas palabras de despedida. Pues miren, en mis redes tengo una página. De hecho que estamos con un proyecto, ¿verdad? Tratando de apoyar a la gente que está padeciendo de ahorita con esto de COVID. Sabemos que hay muchas enfermedades a nivel psicológico, entonces pues ahí tengo una página como psicóloga Karina Herrera y luego también el link que ahí me pueden encontrar siempre como Karina Herrera. Y asimismo, ¿verdad? Hay una página de WordPress en donde, como dices tú, vamos en función de eso, ¿verdad? De ser un coach positivo para todas las personas que lo necesitan. Creo que uno de los participantes está levantando la mano. Freddy. Sí, Freddy nos levanta la mano. Vamos a... No sé si Freddy nos puede comentar algo antes de terminar. Bueno, creo que no, creo que tal vez por accidente la levantó. Bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, pueden buscar a Karina a través también en LinkedIn, la pueden buscar. Ya nos compartió ahí su página web donde la pueden buscar también. Entonces, igual si no la pueden localizar, nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes sociales y nosotros pues les podemos ayudar a que se puedan poner en contacto con ella. Nuevamente agradecerle a Karina por su participación el día de hoy, muy maravillosa. El día de mañana nosotros vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar, ¿no? A todos ustedes. Igual los invito a que nos sigan acompañando en todos los demás webinars, porque al finalizar de todos estos webinars vamos a brindar un certificado de participación a quienes pues asistan por lo menos a 4 de los webinars que daremos. Muchísimas gracias, Karina, muchas gracias a todos y pasen una feliz noche. Feliz noche a todos.